Durante años, todos pensaron que en la casa de los Serrano reinaba la paz, pero detrás de esas paredes blancas se escondía un infierno silencioso. Cada día, una nuera humillaba a su suegra sin imaginar que alguien lo descubriría. Hasta que un regreso inesperado lo cambió todo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El sol de Sevilla descendía sobre los tejados de Triana, tiñendo las paredes de ocre. Dentro de la casa de los Serrano, el aire estaba tan quieto que se oía hasta el tic-tac del reloj, un sonido que parecía medir el cansancio de los años. Nadie imaginaba que aquella calma escondía tanto peso en el alma. Afuera, las calles se preparaban para la feria de abril. Farolillos, guitarras, niños corriendo entre risas. Y los vecinos saludaban con un «¡Buenas tardes, doña Carmen!». Pero detrás de los ventanales del chalet de mármol blanco, la paz tenía un sabor distinto, más frío, más controlado, como si alguien la hubiera impuesto. Alejandro Serrano, empresario de éxito, se ajustaba la corbata frente al espejo mientras revisaba correos en su móvil. Su madre, doña Carmen, entró despacio con una bandeja, pan tostado con aceite de oliva y una taza de manzanilla que aún humeaba. «Hijo, desayuna algo antes de irte», le pidió con voz dulce. Él apenas levantó la vista, sonrió con prisa y besó su frente. «No te preocupes, mamá. Valeria te cuidará mejor que yo». Aquella frase, dicha sin pensar, quedó flotando en el aire como una promesa que dolía. Valeria, impecable en su bata de seda color marfil, respondió con una sonrisa medida. «Claro, amor. Aquí estará en las mejores manos». Alejandro asintió. Tomó su maletín y desapareció tras la puerta principal. Cuando el ruido del coche se perdió entre los adoquines, Valeria dejó escapar un suspiro de alivio. Por fin, un poco de silencio, murmuró, recogiendo la taza con gesto impaciente. Doña Carmen intentó ayudarla, pero ella le arrebató el plato. «Déjelo, señora. No quiero que se le caiga nada». La anciana se quedó inmóvil, con las manos temblorosas. Lucianito, el pequeño de 6 años, los ojos grandes y serios, miraba desde el pasillo. No entendía por qué su madre hablaba con otra voz cuando su padre no estaba. La mañana se alargó sin prisa. Doña Carmen se refugió en el patio interior, donde el olor a azahar se mezclaba con el del jabón y la tierra húmeda. Acarició las macetas de geranios que había plantado con su nieto, intentando distraer la mente. Recordó los días en que Triana era un bullicio constante, cuando vendía dulces en la esquina y su hijo, pequeño, la llamaba mamita. Ahora vivía en una casa tan grande que hasta los recuerdos se perdían entre las paredes. Al mediodía, Valeria preparó la comida sin decir palabra. Movía los cubiertos con una precisión casi quirúrgica. Sirvió su plato primero, luego el del niño. Doña Carmen probó un poco y agradeció en voz baja. «Está muy rico, hija». «No me llame hija», respondió Valeria sin mirarla. «Ya no soy una niña». Lucianito bajó la cabeza y removió las lentejas con la cuchara. Doña Carmen sonrió. Pero era una sonrisa cansada. Después del almuerzo, Valeria subió a su habitación dejando la cocina sin recoger. Doña Carmen, fiel a su costumbre, comenzó a lavar los platos. Sus manos arrugadas se movían con lentitud, como si temieran romper lo poco que aún quedaba entero. Una taza resbaló y se partió en dos. El golpe seco resonó por toda la casa, rompiendo la calma impuesta. El niño corrió enseguida. «¿Abuela? ¿Estás bien?» «Sí, mi vida. Solo fue la taza», respondió ella, esbozando una sonrisa suave. Se inclinó, pero Lucianito la detuvo. «Papá dice que no debes agacharte tanto». Doña Carmen le acarició la mejilla. «Papá dice muchas cosas, pero hace tiempo que no escucha de verdad». Guardó los trozos en una cajita de madera. El aroma de la manzanilla todavía flotaba en el aire, como el recuerdo de una caricia. Por la tarde,
El sol se volvió dorado. Valeria se maquillaba frente al espejo, retocando los labios con cuidado. Por un instante, su reflejo le devolvió una imagen que no le gustó, la de una mujer cansada, con los ojos llenos de resentimiento. Recordó de golpe sus días en un piso pequeño del barrio Macarena, los años en que Alejandro la salvó de una vida sin lujos. Pero la gratitud, pensó, dura menos que la costumbre. Voy a ver a unas amigas, anunció, y sin mirar atrás, cerró la puerta. Doña Carmen se quedó sola, sentada junto al retrato familiar del salón. En la foto, los tres sonreían frente al Guadalquivir. Alejandro con traje, Valeria con vestido rojo, y ella en el centro, orgullosa. Pero aquella sonrisa pertenecía a otro tiempo. Pasó los dedos sobre el marco y murmuró, «Si mi hijo supiera». Afuera, las campanas de Santa Ana anunciaron el atardecer. Dentro, el aire quedó suspendido entre recuerdos. Doña Carmen cerró los ojos y aspiró el aroma tenue del té que quedaba en la cocina. Le recordó a las noches en que arrullaba a Alejandro de niño, cuando el hogar era pequeño pero cálido. Sonrió con melancolía. Ni la música de Sevilla, ni el amor ausente podían disipar aquel silencio, tan denso y tan humano, que ahora vivía con ella. El mediodía se quebró con el sonido seco de un vaso al estrellarse contra el suelo. Valeria frunció el ceño. Y su voz atravesó la cocina como un látigo. Siempre igual. Inútil. Doña Carmen quiso disculparse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La luz entraba a raudales por los ventanales, rebotando en los azulejos blancos. El aire olía a jabón y a vergüenza. Afuera, un vendedor ambulante cantaba entre risas. Naranjas dulces como el amor, recién cortadas, pero dentro de aquella casa nadie reía. Marina, la empleada, secaba los cubiertos en silencio. Dio un paso al frente, pero bastó una mirada de Valeria para detenerla. «Tú cállate, o te busco reemplazo», soltó sin mirarla. Doña Carmen respiró hondo, se inclinó y comenzó a recoger los trozos del vaso con las manos desnudas. «No hace falta que grites, hija. Fue un accidente». «No me llame hija», replicó Valeria, cortante, girándose con elegancia forzada. Lucianito, sentado a la mesa, observaba con los ojos muy abiertos, aferrando su vaso con las dos manos, como si temiera que también se rompiera. El reloj marcó las 2, y la quietud volvió, densa y amarga. Después del almuerzo, la casa quedó en penumbra. Doña Carmen subió despacio las escaleras, apoyándose en su bastón. Detrás, el taconeo de Valeria sonaba firme, impaciente. «Vamos, que no tengo todo el día», dijo sin emoción. En el último escalón, la anciana tropezó. Por un segundo pareció que caería, pero se sostuvo del pasamanos. Valeria ni se movió. Debería tener más cuidado. «No quiero tener que llamar al seguro». Su tono fue tan preciso que helaba. Abajo, Marina apretó los labios para no responder. Lucianito bajó la cabeza y empujó su cochecito por el suelo, intentando huir de aquel malestar que no entendía. Cuando Valeria salió con el móvil en la mano y las gafas de sol sobre el cabello, el niño corrió hacia su abuela. «Abuela, ¿te duele?». Ella sonrió con ternura cansada. «No. Mi vida. Solo el corazón un poquito». Lo abrazó. Durante unos segundos, la casa respiró el olor a jabón y a manos temblorosas que buscaban consuelo. Esa noche, doña Carmen no cenó. Permaneció junto a la ventana, viendo cómo las luces de la calle se reflejaban en los tejados, mientras el rumor del Guadalquivir subía hasta su cuarto como un suspiro antiguo. «Debe de estar tan cansado», murmuró. Sobre la mesita descansaba la cajita de madera con los pedazos de la taza rota. Lucianito entró de puntillas, con un dibujo en la mano. «Mira, abuela. Somos tú y yo en la feria». Ella sonrió, con los ojos brillando de emoción. «Qué bonito, cariño. Ojalá algún día vayamos juntos». Más tarde,
Marina apareció con un vaso de leche caliente. Señora, debe cuidarse. No deje que la humillen. Doña Carmen negó despacio. No quiero que mi hijo sufra por culpa de su esposa. Él trabaja tanto. Marina apretó el vaso entre las manos. Hay límites, doña Carmen. Hasta el silencio duele. La anciana suspiró. El silencio también protege, hija. Abajo, Valeria reía por teléfono. No sé cómo aguanto a esta vieja, de verdad. Pero no te preocupes. Pronto tendré la casa para mí sola. Marina, al pasar, escuchó y se quedó helada. Lucianito, que jugaba en el suelo con su tablet, levantó la vista. ¿Qué dijo mamá? Marina lo abrazó. Nada, cariño, nada importante. Pero en los ojos del niño apareció una inquietud nueva. Un miedo que no debía existir en un corazón tan pequeño. Más tarde, cuando la casa se sumió en la oscuridad, Lucianito subió a despedirse. Abuela, te prometo que algún día iremos a la feria, aunque mamá no quiera. Doña Carmen lo estrechó con ternura. Eres mi pedacito de cielo, Lucianito. Desde el pasillo, Marina los observaba en silencio. Esperemos el momento justo, cielo. Todo se sabrá, susurró. En la escalera, un crujido resonó como un presagio. El retrato familiar seguía en su sitio, pero el cristal mostraba una grieta fina que cruzaba las 3 sonrisas. Nadie la notó. Solo la luna, colándose por la ventana, la iluminó como si quisiera advertir que algo dentro de aquella casa estaba a punto de romperse para siempre. A veces, los niños guardan secretos que los adultos no se atreven a pronunciar. En el patio interior, las macetas de geranios colgaban sobre las paredes encaladas, y el aire olía a azahar, jabón y tierra húmeda. Doña Carmen regaba las plantas con la serenidad de quien necesita mantener las manos ocupadas para no dejar que los pensamientos pesen demasiado. A su lado, Lucianito hacía rodar un cochecito por las baldosas, dejando un rastro de pequeñas huellas circulares. Era una tarde tranquila, casi demasiado. El niño miraba una y otra vez hacia la ventana del salón, donde su madre hablaba por teléfono con voz baja y cortante. «Esta vieja me quita el aire», decía Valeria. «Si no fuera por su dinero, hace rato estaría en una residencia». Las palabras se filtraron entre el canto de los pájaros y el murmullo del agua en la regadera. Lucianito se escondió bajo la mesa de hierro, el corazón latiéndole rápido. Sin darse cuenta, tocó el botón rojo de su tablet. El aparato grabó cada palabra, atrapándolas como un secreto demasiado grande para un niño. Cuando Valeria colgó, pasó rumbo a la escalera, dejando tras de sí el eco de sus tacones y el perfume caro que impregnaba el aire. Lucianito se apretó la tablet contra el pecho. No entendía el significado, pero sabía que dolía. Al caer la tarde, doña Carmen lo llamó desde la cocina. «Ven, mi vida». «Hay bizcocho», le dijo con una sonrisa que escondía cansancio. El olor a canela y limón llenó la estancia. Lucianito se sentó, inquieto. «¿Qué te pasa, hijo? Estás raro». El niño dudó, bajó la mirada y al final pulsó play. La voz de Valeria llenó la cocina. Dura, helada. Doña Carmen se quedó inmóvil. El aire pareció espesarse. El reloj, enmudecer. Cuando terminó el audio, la anciana respiró hondo y habló despacio. «No hagas eso, cariño. No hay que odiar». Cerró la tablet con cuidado, como si temiera que se rompiera el alma del niño. «Tu madre está enferma del corazón, pero de un corazón que no se ve». Lucianito la miró con los ojos húmedos. «Abuela, cuando sea grande, yo te cuidaré». Ella sonrió y lo abrazó fuerte. «Y yo rezaré para estar aquí ese día». Permanecieron así, uno respirando al compás del otro. Afuera, la luz se volvía dorada, y el sonido de una guitarra se colaba desde una casa vecina. El aire traía olor a azahar y a nostalgia. Más tarde, Marina entró al cuarto y los encontró dormidos en el sofá, la cabeza del niño sobre el regazo de la abuela.
La lámpara proyectaba un halo dorado sobre la cajita de madera donde doña Carmen guardaba los fragmentos de la taza rota. Marina pasó los dedos por el borde y murmuró: «Hay verdades que necesitan tiempo». Entonces el teléfono sonó con fuerza, rompiendo la calma. Valeria contestó en el salón: «Sí». ¿Qué? ¿Que vuelve mañana? No, no puede ser. Su voz se quebró. Era Alejandro. Anunciaba su regreso antes de lo previsto. Doña Carmen se despertó con el ruido y se incorporó lentamente. ¿Quién era Valeria?, preguntó desde el pasillo. La mujer sonrió, nerviosa. Nada importante, suegra. Cosas de trabajo, pero la tensión de su rostro la traicionaba. Lucianito, medio dormido, observó la escena desde la escalera. No comprendía las palabras, pero percibía el cambio en el aire, como cuando una tormenta se aproxima. Afuera, las campanas de Triana marcaron las 10, y el rumor del Guadalquivir llegó hasta las ventanas. Doña Carmen acarició el cabello del niño y susurró: «Dios tiene sus tiempos, hijo. Y a veces, cuando el río suena, es porque ya viene la verdad». Lucianito asintió con sueño, apoyando su mejilla sobre su regazo. En el salón, Valeria se quedó mirando el teléfono, el rostro pálido, incapaz de dormir. Su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de otra mujer. Alguien que intuía que, a partir de mañana, nada volvería a ser igual. Nadie lo esperaba. Pero un sonido cambió el destino de la casa. El clic de una llave girando en la puerta. Alejandro había vuelto. Eran casi las 8 de la tarde, y el cielo de Sevilla se teñía de naranja. El olor a azahar subía desde la calle, mezclado con el murmullo lejano de una guitarra que sonaba como un suspiro. En el salón, Valeria guardó el teléfono con brusquedad y se obligó a sonreír. «Amor, no te esperábamos tan pronto». Alejandro la abrazó sin verdadera atención y fue directo al comedor. Allí estaba su madre, más delgada, con las manos temblorosas, intentando levantarse. «Mamá, no te muevas», dijo él, dejando el maletín. «Te veo cansada». Doña Carmen sonrió con dulzura. «Nada, hijo, solo un poco de reuma». Pero en sus ojos había algo más. Un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Durante la cena, el ambiente se volvió pesado. Valeria hablaba sin parar de la empresa, de nuevos proyectos, de lo mucho que había hecho en su ausencia. Alejandro asentía sin escuchar. Lucianito, nervioso, volcó su vaso de zumo. «Ten cuidado, niño», gritó Valeria. Alejandro frunció el ceño. «No pasa nada, Valeria. Solo es jugo». Ella bajó la mirada, fingiendo calma. Más tarde, al subir las escaleras, Alejandro escuchó la voz de Marina en la cocina. «Señora, tómese el té antes de dormir». Bajó un momento. Su madre bebía manzanilla en una taza blanca con flores azules. «La misma de siempre», comentó él con una sonrisa. Doña Carmen asintió. «Es la única que me calma». Cuando todos se fueron a dormir, el aire de la casa se volvió denso. Alejandro bajó al despacho en busca de unos documentos y, al abrir el cubo de basura, algo brilló entre los papeles. La taza, rota en dos. La levantó con cuidado, como si tocara una herida. ¿Por qué tirarla si era su favorita?, pensó. Entonces escuchó pasos. Era Valeria, hablando por teléfono con voz baja y afilada. «Sí, cariño. Está aquí. Pero no por mucho tiempo. Cuando se muera la vieja, todo esto será mío». Un frío le recorrió la espalda, como el viento del Guadalquivir en invierno. Permaneció inmóvil, con la respiración contenida. Desde el cuarto contiguo se oyó un leve sollozo. Entró despacio. Lucianito dormía abrazado a su tablet. En la pantalla, una grabación pausada repetía las mismas palabras que acababa de oír. Alejandro se sentó al borde de la cama.
Todo encajaba. La fragilidad de su madre, las ausencias, las miradas esquivas. Las piezas se ordenaron con la precisión cruel de una verdad que siempre había estado ahí. «Dios mío», susurró. Volvió al salón y dejó los fragmentos de la taza sobre la mesa. En el reflejo del cristal vio su propio rostro. Cansado, envejecido. Un hombre que por fin comprendía su culpa. Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre los tejados de Triana. Una maceta se volcó en el patio y el agua corrió entre los azulejos, como si la casa llorara. Valeria terminó su llamada y se encontró con él al pie de la escalera. ¿Ocurre algo, amor?, preguntó, fingiendo serenidad. Alejandro no respondió. Solo levantó el trozo de porcelana y lo dejó sobre la barandilla. Sí, dijo al fin. Algo se rompió aquí, Valeria. Y no fue solo una taza. La lluvia golpeó con fuerza las ventanas, cubriendo el silencio entre ambos. Desde arriba, doña Carmen tosió suavemente, sin saber que, esa noche, el destino acababa de cambiar para siempre. La mañana amaneció gris, con una niebla ligera que cubría los tejados de Triana. Alejandro no había dormido. Pasó la noche en el despacho, frente a los trozos de la taza rota. En la radio, una copla antigua hablaba de perdón y de promesas rotas. La letra le calaba como si alguien la hubiera escrito para él. En su cabeza resonaban las palabras de Valeria, la voz grabada en la tablet, las miradas tristes de su madre. Todo lo que no quiso ver durante años estaba ahora frente a él, desnudo y cruel. Bajó a la cocina sin hacer ruido. Marina, al verlo, dejó de limpiar y bajó la mirada. «Señor Alejandro, dime la verdad», la interrumpió él. «¿Mi madre ha estado bien mientras yo no estaba?». Marina dudó. Yo no debería, te lo pido como hijo, no como jefe». Entonces ella rompió el silencio. Contó todo. Las humillaciones, los gritos, las veces que Valeria le negó la comida o la hizo dormir sin calefacción. Alejandro apretó los puños. Pero no gritó. Se limitó a cerrar los ojos y decir con voz quebrada: «He sido un ciego». A media mañana, subió al cuarto de su madre. «Quería hablar contigo». Ella lo miró, intentando adivinar lo que pasaba. «¿Es por Valeria? No quiero que haya problemas». Alejandro se arrodilló frente a ella, como cuando era niño. «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada?». Ella sonrió con esa dulzura resignada que duele más que cualquier reproche. «Porque no quería verte sufrir». A veces, el amor se protege con silencio. Alejandro bajó la cabeza y besó sus manos. «Perdóname. Por no mirar. Por no escuchar». Doña Carmen lo acarició. «No tienes nada que perdonar, hijo. Lo importante es que ahora estás aquí». De pronto, se oyó un portazo. Valeria entró al cuarto. Furiosa. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué ese drama?». Alejandro se levantó, firme. «Se acabó, Valeria. Sé todo lo que has hecho». Ella palideció. «¿Qué dices?». Él sacó la tablet y reprodujo la grabación. La voz de ella llenó la habitación. Fría. Calculadora. Doña Carmen cerró los ojos. Marina, que había subido detrás, se llevó una mano a la boca. Valeria intentó arrebatarle el dispositivo. «Eso no prueba nada». Alejandro dio un paso atrás. «Prueba que olvidaste lo más importante, el respeto. Esta casa no es tuya, ni lo será nunca». El niño apareció en la puerta, asustado. «Papá, no grites». Alejandro se agachó y lo abrazó. «Tranquilo, mi vida. Ya está bien». Valeria dio media vuelta, con el rostro desencajado. «No vas a dejarme sin nada». «Te dejo libre, Valeria. Y eso vale más que cualquier herencia». Se escuchó un silencio largo, roto solo por el sonido del reloj. Valeria salió corriendo escaleras abajo, y el ruido de sus tacones se perdió en el patio. Doña Carmen respiró hondo.
sosteniendo el brazo de su hijo. No le guardes odio. Hay heridas que solo sanan con distancia. Alejandro la miró con ternura. Lo sé, mamá. Pero juro que nunca volverás a estar sola. Llovía otra vez. Las gotas golpeaban los cristales con un ritmo suave, casi de alivio. En el comedor, Lucianito miró hacia el cielo y dijo: «Parece que el cielo también llora». «No». Doña Carmen se acercó a él. Tomó la caja con los fragmentos de la taza y la colocó sobre la mesa. «Ven, cariño. Vamos a reconstruirla. Vamos a reconstruirla». Doña Carmen se acercó a él. Doña Carmen se acercó a él. Tomó la caja con... El niño la miró sorprendido. ¿De verdad se puede? Ella sonrió. Sí, si se tiene paciencia y amor. Alejandro los observaba desde la puerta. Tomó un pedazo de porcelana y lo unió con cuidado. Juntos pegaron las piezas, una a una, mientras la radio volvía a sonar en voz baja. Cuando terminaron, la taza tenía cicatrices doradas, pero estaba entera. Doña Carmen la llenó de manzanilla y se la ofreció a su hijo. «Bebe, para calmar el alma». Alejandro la sostuvo con las dos manos, con respeto, y dijo: «Nunca imaginé que la culpa pesara tanto. Pero hoy siento que empiezo a soltarla». La anciana asintió. «El perdón también se bebe, hijo mío, como este té. Despacio, hasta el fondo». Y mientras en la calle los tambores de la feria comenzaban a sonar, dentro de la casa el silencio ya no dolía. Era un silencio limpio, de esos que nacen después de una tormenta, cuando todo lo que se rompe encuentra, por fin, su lugar. El sol volvió a brillar sobre Triana como si nunca hubiera llovido. Las calles estaban adornadas con banderines de colores y farolillos que anunciaban la llegada de la feria de abril. Desde temprano, el aire se llenaba de guitarras, risas y olor a churros recién hechos. En la casa de los Serrano, las ventanas estaban abiertas por primera vez en mucho tiempo. El silencio ya no era una condena, sino un descanso. Doña Carmen preparaba el desayuno junto a Marina. Sobre la mesa, una taza de manzanilla recién servida desprendía vapor. Era la misma taza, reparada con hilos dorados, que brillaba bajo el sol. «¿Por qué la dejaste así, abuela?» «¿Tiene las cicatrices?», preguntó Lucianito con curiosidad. La mujer sonrió, acariciándole el cabello. «Porque así también se ven las heridas del alma, hijo. Y lo que se rompe, si se ama de verdad, puede volverse más fuerte que antes». Alejandro entró a la cocina sin traje ni maletín. Llevaba una camisa sencilla y una sonrisa nueva, ligera, como si hubiera recuperado el aire. «Hoy iremos los tres a la feria», anunció. «Nada de reuniones. Nada de teléfonos». Doña Carmen levantó la vista, emocionada. «¿Hablas en serio?» «En serio, mamá. Quiero que volvamos a vivir. No solo a sobrevivir». Lucianito aplaudió. «Y que montemos en los caballitos». Marina reía mientras recogía las flores frescas del patio. «Yo me encargo del almuerzo. Disfruten ustedes». A mediodía, caminaron juntos hacia la feria. Las calles servían de vida. Los caballos desfilaban, las mujeres vestidas de gitana giraban al ritmo de las sevillanas, y los hombres brindaban con rebujito. Doña Carmen miraba todo con ojos húmedos. Hace años que no veía tanta alegría. Alejandro le ofreció el brazo, quizá porque antes la buscaba en el lugar equivocado, y ahora la has encontrado aquí. «En tu casa», respondió ella, apretando su mano. Lucianito corría de un lado a otro, riendo. Al pasar junto a un puesto de globos, señaló uno rojo. «¿Puedo, papá?» Alejandro asintió. Pero el niño soltó el hilo por accidente y el globo subió hacia el cielo. Los tres lo siguieron con la mirada, hasta que desapareció. «Mira, parece un alma libre», susurró doña Carmen. «Como la tuya». Mamá, respondió Alejandro con ternura. Cuando regresaron a casa al atardecer, el olor a azahar los envolvía otra vez.
Doña Carmen se sentó en el patio, con su taza de manzanilla entre las manos. Alejandro la observó desde la puerta. Gracias por no rendirte conmigo. Ella levantó la vista. Las madres no se rinden, hijo. Solo esperan. Lucianito apareció con una flor blanca y la colocó junto a la taza. Para ti, abuela. ¿Por qué huele bonito? Como tú. Doña Carmen lo abrazó. Y tú, mi vida, eres el perfume de esta casa. El sol se escondía detrás del puente de Triana. En la mesa, la taza reparada brillaba con un reflejo dorado. El aire traía una melodía de guitarra lejana, y el murmullo de las casetas llenas de vida. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro respiró hondo, y sintió que la casa volvía a latir. El pasado ya no dolía. Solo quedaba la certeza de haber aprendido a amar de nuevo. Y en la última luz del día, el vapor de la manzanilla se elevó lento, como un hilo invisible que unía lo roto, lo perdido y lo encontrado, una promesa silenciosa de que el perdón, cuando es sincero, siempre florece. Bajo el cielo dorado de Triana, la casa de los Serrano volvió a respirar. Las risas reemplazaron el silencio y el eco de la lluvia se convirtió en melodía. A veces, solo hace falta un gesto, una palabra o una taza reparada con hilos dorados para recordar que nada está completamente perdido. Si esta historia te ha tocado el corazón, marca el número 1. Y si crees que aún puede mejorar, déjame un 0 con tu sugerencia. En el fondo, esta historia nos recuerda que el amor verdadero no se mide por lo que damos, sino por lo que somos capaces de perdonar. Porque redimir los errores del pasado no borra el dolor, pero lo transforma en sabiduría. La familia, esa red invisible que sostiene incluso cuando todo se rompe, es el lugar donde las heridas pueden volverse luz, como una lámpara encendida en una ventana solitaria. La bondad silenciosa tiene el poder de guiar a los corazones perdidos hacia casa. Quizá hoy sea un buen momento para mirar atrás con ternura, agradecer los segundos intentos y reconciliarnos con nuestras propias grietas. Si esta historia te hizo pensar en alguien que amas o en algo que aún puedes reparar, compártela. Tal vez, en ese pequeño gesto, el perdón vuelva a florecer una vez más.